Vámonos con nuestra siguiente clase en la serie Temas de Torá. Vaya que nos hemos ido detenidamente y últimamente casi por capítulos analizando cuántas cosas hay en la escritura, y la Torá definitivamente habla de instrucción, definitivamente habla de reconciliación, definitivamente hablando del pueblo de Israel, definitivamente tiene profecía, tiene historia, tiene toda la historia del ser humano. Tiene el Mesías que ha sido enviado y ahora ha cumplido y está cumpliendo las sombras proféticas en la Torá. Y el capítulo que continúa, yo quisiera ir complementando, por supuesto, porque estamos viendo 3 capítulos especialmente que son importantes dentro del contexto y la historia del pueblo de Israel. El contexto y la historia del pueblo de Israel son esenciales, son elementales para poder comprender este tipo de textos que aparecen en la Torá. La Torá, los 5 libros, como lo sabemos, que se le conoce a todos los 5 libros como instrucción, por supuesto que también tiene relato histórico, por supuesto que también, ¿verdad?, tiene midrashim, también tiene figuras, pues, en Génesis, ya saben, capítulo 1, sobre la creación. Se hablan de todos los temas, se habla de los patriarcas, se habla del pacto, se habla de la promesa. La Torá básicamente es como la raíz, ¿verdad?, de un gran árbol que es toda la escritura, ¿verdad?, cuya copa, podríamos decirlo, es el Mesías. De esta manera tenemos que ir viendo cada capítulo o cada porción, cada de estas partes, entendiendo el tipo de lectura que tenemos que hacer. Bueno, esto lo digo porque hace 2 Shabbatot iniciamos con las porciones, los capítulos, como los tenemos hoy día seccionados, correspondientes finalmente a la consecuencia, al resultado de todo lo que el pueblo de Israel fue, obtuvo y podríamos decir iba a dejar ver el resto de su historia. Y estamos hablando de siglos. Sí, cuando empezamos a estudiar desde el capítulo 28, las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia, como lo he estado diciendo una y otra vez, el contexto es para el pueblo de Israel en su arribo y en su estancia en la tierra prometida y su comportamiento dentro de ella. Esto iba a traer como resultado, pues, una vida de pueblo, generaciones y generaciones, años y años, siglos y siglos de bienestar y de una culminación asombrosa entre todas las naciones como un conducto de conocer al Creador por medio del pueblo de Israel, o de lo contrario iba a traer a un pueblo, como lo estudiamos también ya en estos capítulos, a un pueblo sujeto a la burla, al ridículo, un pueblo que por causa de la desobediencia, que por causa de tomar las cosas a la ligera, de no obedecer y todo lo demás, habría de convertirse en un pueblo sin éxito en base a lo que el Eterno les pedía a ellos. Éxito que por supuesto vino a lograr el Mesías, y finalmente el Mesías vino a cumplir con todo lo que estaba determinado para hacerle bien no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Bueno, a lo que voy es, en el capítulo 30 viene el desenlace
de lo que ya leímos en el 28 y el 29. Hay un llamamiento al pueblo de Israel, hay un pacto en el monte Sinai, hay instrucciones que no solamente tienen que ver con la forma de vida, sino con la forma de reconciliación a través de sacrificios en un santuario, con ministros, con sangre derramada, con ofrendas por el pecado, etcétera, etcétera, con una tierra en posesión, con una tierra en consagración, de la cual si no se obedeciera en todo lo dado, entonces iban a venir consecuencias, etcétera, etcétera. Y lo último que estudiamos, bueno, especialmente lo que estudiamos en el capítulo 28, que les dije, ¿se acuerdan? Porque yo les dije, vamos a llegar al 30 y aquí vamos a ver el desenlace, vamos a ver todo lo ocurrido. ¿Sí? Yo espero que todos hayan estado escuchando el capítulo 28 y analizado y viendo todo lo que estamos hablando, porque en el 28 dice que las consecuencias de la desobediencia iban a traer finalmente el resultado catastrófico de haber sido llevados al exilio. Ya lo saben, en la época de los jueces fallaron, aunque el Eterno les mandaba jueces, finalmente era un cuento de nunca acabar, se dice coloquialmente. Cuando el pueblo de Israel pide un rey, en vez de ir hacia adelante, toman hacia atrás. Después este rey, su hijo, hace cosas totalmente descabelladas, ya saben, Salomón, y trae uno de los golpes más fuertes a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Es la ruptura, es la división, es partir a la nación de Israel y hacer los dos naciones. Y después las consecuencias de la desobediencia continúan con los reyes, especialmente del norte, aunque también en el sur. Algunos obedecían, otros no, otros sí, otros no. Finalmente vinieron reyes que hicieron cosas horripilantes, seguían imitando a Salomón, sacrificando ídolos y todas estas abominaciones, hasta que viene, según el capítulo 38, la consecuencia de la desobediencia, que es el colmo. ¿Se acuerdan qué es? Que llegan incluso hasta el canibalismo. Es decir, el Eterno dice que esconde su rostro de ellos, esconde al ángel de su faz, aquel que se les manifestaba, aquel que vio Manoa, aquel que vio Abraham, Isaac, Jacob, aquel que se le presentó incluso a Agar misma, aquel que se manifestó en las plagas en Egipto, aquel que iba, dice que era la roca en el desierto, aquel que manifestaba el poder del Todopoderoso a través de Moisés, etcétera, etcétera, aquel que los guiaba, aquel que iba, dice el Eterno, su mensajero, ¿verdad? En el cual portaba su nombre, es ocultado de ellos. Dice que el Eterno oculta su rostro de ellos, se esconde, ya no interfiere en los asuntos de ellos y los deja a expensas de lo que estaba ocurriendo entre los imperios. Cuando vienen todas estas calamidades, tanto a Samaria, al reino del norte, que era Israel, pues, y su capital Samaria, y a Judá, o Yehudá, el reino del sur y su capital y su capital Jerusalén, quedan finalmente expuestas a la consecuencia de la maldición. Viene por una parte los asirios y sitian Samaria, y entonces viene calamidad, viene destrucción, se los toman a los israelitas, se los llevan cautivos, se los llevan y pues finalmente ocurre lo que vemos ahí, incluso se pierden, ¿verdad? Se pierden, se convierten en idólatras, etcétera. Después le toca a Jerusalén, capital del reino del sur. Vienen por su parte los babilonios, ya lo estudiamos, ya lo recordamos 2 clases pasadas. Sitian también Jerusalén, la ciudad amurallada, los religiosos
los israelitas religiosos y fanáticos dicen: no va a pasar nada, aquí está el templo del Eterno, Él habita aquí, así que ninguna nación va a poder contra el templo, estamos protegidos, se sentían invencibles, creían que las murallas y creían que el templo, como un gran fetiche, ¿verdad?, los iba a salvar y los iba a librar de los enemigos. Y el Eterno dice: yo me desentiendo y van a sufrir las consecuencias. Vienen los babilonios, por supuesto, citan la ciudad, entran. Israel estaban cayendo en desgracia completa, estaban muriendo por plagas, estaban practicando el canibalismo, otros murieron alanceados, otros murieron en el desierto cuando huían. Hubo una gran calamidad. Y se cumple aquello también de en vez de que hubieran sido muchos, han de ser pocos. Y finalmente se los llevan al exilio también, 70 años, determinado. Ahora, cuando estaba orando, mencioné esto, y es una de las cosas asombrosas. Es una de las cosas que la Biblia aparece una y otra vez en muchos textos, trazando la historia futura de la humanidad. Y cualquiera que de plano no cree esto, aunque lo lee, pues ya de plano es mucha necedad, sobre todo para los incrédulos, para los ateos, para los que dicen esto: esto fue escrito por un hombre. Es decir, nada más pónganse a ver, y no estoy hablando de ningún texto conformado, ni siquiera arqueológicamente, ni siquiera literariamente, reconocido como un texto tardío, sino que un texto muy temprano. Es decir, estamos hablando de 1250 años antes de Yeshua, bien comprobado. Estaba mostrando toda la historia de Israel. Cualquiera que no lee esto y se asombra, entonces de plano ya es mucha terquedad. Es mucha terquedad. Porque cuando uno lee estos tres capítulos que fueron escritos hace 3000, casi 300 años, uno dice: bueno, es que Moisés no pudo, como un hombre normal, como un humano, por mucha sabiduría que pudo haber tenido, o por mucha influencia egipcia, dicen los críticos, que hubiera él recibido, no pudo haber escrito con tanto detalle el futuro de todo Israel. Es imposible. Nadie puede hacer esto humanamente hablando. No lo pueden hacer, nadie lo puede hacer. Es decir, para los incrédulos, para los ateos, que ya ni siquiera esto les sorprende, entonces ya de plano están totalmente cauterizada la conciencia. El capítulo 30 es otro de los testigos del pasado proféticos que muestra el futuro, el cual se cumple, y no hay ninguna duda de ello. Hasta intelectuales lo han reconocido. Vehayá. Y sucederá. Aquí viene la expresión hayá. Acuérdense de que hayá, dentro del hebreo, significa existir, existirá. Por eso dicen en el canto Behu hayá, Behu ye, Behu hove. Es el verbo ser, estar, ahora sí que descifrado en la eternidad, antes, ahora y siempre, en el futuro. Y cuando dice en una expresión aquí, vehayá, y sucederá, existirá, y vendrá a ser, es decir, ocurrirá sin ninguna interferencia. Eso es de lo más impresionante. Sucederá, existirá. Si ustedes van al hebreo, dice vehayá. Y sucederá, y existirá, y llegará a ser, y vendrá a ser. Es una realidad. 3000, casi 300 años antes se está diciendo que iba a ocurrir. Bueno, para el pueblo de Israel, obviamente estamos hablando que después del exilio pasan 70 años,
y aproximadamente en el 530, por ahí, que regresan del exilio, existe esto, sucede esto. Claro, de todos modos estoy hablando de 500, 600, 700, como 800 años después de que escribió esto Moisés, 800 años después de que Moisés escribiera esto, sucedió. Y obviamente Moisés lo escribió porque el Eterno se lo dio. Tampoco él era realmente alguien que escribía por escribir. Todo era revelado. Sucederá. Vendrá a ser, existirá. ¿Qué cosas? Dice que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú las recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde el Eterno tu Elohim te haya esparcido, y hagas teshuvá al Eterno tu poderoso, y obedezcas a su voz, conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver tu cautiverio. Voy a detenerme aquí porque en este texto yo he mencionado antes otras cosas, o bueno, he mencionado las mismas cosas, pero en otras clases, que lamentablemente, porque a veces como es tanto material, hay personas que no las han escuchado, hay personas que todavía no han escuchado lo concerniente al regreso del exilio, al retorno del exilio babilónico, al remanente que regresa, a la restauración de Jerusalén en su momento, los milagros acaecidos también en el retorno por medio de Zorobabel, en la época de Esdras, de Nehemías, en la época del gran ministro Yehoshua, descendiente de Sadoc, en el regreso y la reconstrucción del templo, del templo por manos de Zorobabel y compañía, en cuando el Eterno los perdona, cuando el Eterno escucha su oración, y es bien claro porque, número uno, sucedieron todas esas cosas, y sucederá, veja allá, y vendrá a existir, a suceder, a ser, que cuando hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición. Vivió el pueblo de Israel bendición, cuando obedecía había bendición, cuando desobedecía vinieron las maldiciones, tanto que vino el colmo de las maldiciones, y vinieron todas estas consecuencias por haber el pueblo de Israel pecado una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué vino? El cautiverio. Aquí hay que anotar esto, número uno, cautiverio. Lo último que puse aquí. El Eterno hará volver a tus cautivos. Bueno, tenemos que hacer énfasis, yo lo he dicho antes muchas veces y hasta el cansancio, pero especialmente a los que recientemente se integran, a los que recientemente estudian, a los que no han escuchado tanto material, suficiente material. Yo he repetido esto desde el principio, desde hace 10 años, constantemente. La influencia judía, la tradición judía en el mesianismo, el mesianismo y el efraimismo totalmente antibíblicos, efraimismo o efrainismo, son movimientos que salieron de la judeidad por las doctrinas de la Kabbalah y la doctrina cabalista, especialmente de Isaac Luria, Shabbatai Zvi y compañía, y muchos sionistas de el movimiento emancipado del judaísmo, de la Haskalah, judíos conversos y judíos europeos y todo este cúmulo de movimientos a partir de mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, que empezaron a enseñar tanto en la judeidad como en la cristiandad que estas profecías no se han cumplido, que supuestamente el pueblo de Israel todavía existe, que el exilio se trataba del exilio romano, porque Roma nunca hizo ningún exilio. Si acaso él se llevó cautivos, se llevó porque los vendían como esclavos, pero Roma nunca se llevó necesariamente a todo Israel exiliados. Al contrario, hubo una gran matazón, murieron
la gran mayoría de los ministros judíos murieron, judíos fueron llevados esclavos, otros se escondieron, otros huyeron, murieron de plagas. Es decir, en la época de Roma no hubo el exilio que sí hubo en la época de los asirios y los babilonios. Esos sí fueron exilios porque llegaron y en tres sitios o en 3 ocasiones tomaron a judíos de diferentes clases. Los únicos que se quedaron fueron los pobres, pero tomaron a los judíos, tomaron pues a los israelitas y se llevaban a los intelectuales, se llevaban a los de la realeza, se llevaron a los sabios, se llevaron a todos, los tenían en Babilonia, pasaron los 70 años y después reflexionaron en su interior. Hay 2 ejemplos de hombres que en el exilio reflexionaron y oraron y dijeron, ya es tiempo. A ver, ¿quiénes fueron esos 2 hombres en la época después del exilio, terminando el exilio, que hicieron oraciones tan dedicadas y tan admirables, en donde reflexionaron? Aquí dice, y cuando tú recapacites en tu corazón, en medio de las naciones, de todas las naciones a donde el Eterno Elohim te haya esparcido. Daniel y Ezequiel ponen aquí, ¿ok? Esdras y Nehemías, ahí está. Especialmente Daniel y Esdras, exactamente, pone a Oscar y Yasmín, sí pusieron Esdras, Nehemías, Ezequiel, bueno, específicamente los que hacen oraciones meditando, recapacitando, reflexionando, fueron Daniel y Esdras. En el primer capítulo, por supuesto, el libro de Esdras, ustedes van a ver en los primeros capítulos esta reflexión, esta confesión de pecados del pueblo de Israel. En el libro de Daniel, por supuesto, ustedes ya conocen la famosa y afamada oración de Daniel, capítulo 9, en donde Daniel se postra y dice, oh Eterno, hemos pecado, nosotros somos los culpables, nosotros somos los confundidos, nosotros somos el problema. Incluso Daniel mismo, y ahí les va, Daniel mismo cita al profeta Jeremías, ¿cierto? Si no mal lo recuerdo, en el capítulo 9, con detalle dice, ya se cumplió el tiempo que le diste a tu siervo Jeremías, es tiempo de que traigas el regreso, de que perdones. Ahí está, gracias Jimena, pone, todo Israel traspasó tu Torá, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moshe, siervo de Elohim. ¿Se dan cuenta? Tan claro. Es decir, a lo que voy es, tenemos que poner en contexto, en el momento, en el tiempo y el espacio profético, este Deuteronomio 30. ¿Por qué? Se los voy a decir, yo desde hace muchos años, especialmente en los libros efraimitas, que fue una conclusión de la influencia judía después de la famosa independencia del Estado israelí de Herzl, empezaron a introducir en el mesianismo, en el efraísmo, en la cristiandad, fíjense, desde la época de los 50 del siglo pasado. Esta doctrina de decir, esto está por cumplirse, apenas se va a cumplir, es tiempo de regresar, ahora está sucediendo y todos los judíos están recapacitando y entonces los gentiles y también Efraín que está disperso y que son los cristianos y son las tribus perdidas y andan por allá y vamos a unirnos, que el hermano mayor, que Judá y que todas estas cosas y que vamos a unirnos y que vamos a subir y tomar la tierra y ahora sí vamos a subir y ahora sí vamos a obedecer y ahora sí vamos a construir el templo porque ahora sí te vamos a llevar todos los sacrificios que nos has pedido y vamos a subir a hacer la peregrinación y llevar nuestros sacrificios todas estas cosas. Y empieza a diseminarse esta teología judío-talmúdica y judío-cabalista que nace básicamente de aquel deschavetado y lurio Isaac Luria, de ahí vienen esas dos expresiones, el Luria y Shabbatai Zvi, los deschavetados.
estas doctrinas de la transmigración de las almas y que van a estar los judíos transmigrando y transmigrando y transmigrando hasta que llegue un momento y que digan, ya, despertemos, reflexionemos, ya pasaron 2000 años, ¿cómo es posible? Los romanos, esto y lo otro, tenemos que regresar y ahora resulta que son ellos. Háganme el favor. Y ahora resulta que son ellos. Y vienen y hacen una formulación, el cristianismo en el siglo XIX, les empiezan a decir, ustedes son las 10 tribus perdidas, son Efraín y tienen que venir con su hermano mayor, al cabo que ustedes están adorando a un judío de nosotros, ese Jesús es un judío de nosotros, lo hicieron su Dios, pero ese Dios es judío y vénganse con nosotros y vamos a la tierra. Y entonces una serie de movimientos y una serie de teologías por todos lados diciendo, subamos, 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 vamos de la mano, cantando la Hatikvá cabalista, ¿verdad?, de las almas que andan perdidas, y empezando a hacer aliyot, y empezando a llevarse a gente a la fuerza y metiendo y vamos a matar a los árabes, y una cosa loca de todas las locuras desordenadas, fuera de contexto, fuera del tiempo y el espacio profético, nada que ver, todo pinta al engaño de Satanás de los últimos tiempos. El sionismo, una contrariedad a la Torá, a la instrucción, al mismo pueblo, por supuesto, contrario a todo el Mesías, y esos individuos todavía insisten que esto tiene que ver con lo que está pasando ahorita, y no se dan cuenta. Todo eso es una afrenta al Mesías Yeshua porque no lo aceptaron, dice Sara. Así es. Ellos quisieron componer y recomponer la historia y todo esto, pero les pasó de noche, 2000 años quedaron dormidos. Daniel 9:2 pone aquí Jimena, gracias Jimena. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, dice, estaba estudiando en el libro del profeta Irmiyahu, fíjense nada más, acerca de los 70 años que deberían pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, para que aquella maldición que habría caído sobre ellos se revirtiera y entonces ellos meditaran entre las naciones y ellos dijeran, perdónanos, oh Eterno, regrésanos a nuestra tierra, devuélvenos, haznos otra vez aquella gran nación, haznos otra vez aquel gran pueblo, que los jóvenes y las doncellas, dice, salgan y canten en las calles de Jerusalén, y el novio y la novia, ahí es donde sí encaja. Kol hatan ve kol kala, ¿se acuerdan? Voz del novio y voz de la novia. Kol sazón ve kol simcha, voz de gozo y alegría. Sisu et Yerushalayim Kiruba, todo eso, todos esos textos, esos cantos, por cierto, yo lo he mencionado antes, todos esos cantos llenos de nostalgia, llenos de emoción, con el corazón hinchado, y todos esos cantos que tienen que ver con lo que hoy día los sionistas montan, y todo el mesianismo y el efraimismo así, casi convulsionando de nostalgia por, ay, la bandera de Moloch, ay, el muro, ¿verdad?, de piedra, el ídolo de piedra, ay, el monte, el santo monte del templo, ay, el templo futuro, y todas estas cosas no se han dado cuenta, y es el engaño de los últimos tiempos sobre el asunto del falso Israel y el falso profeta y toda la falsedad de esas profecías trastocadas. Es muy claro lo que escribe Daniel, es muy claro lo que escribe Esdras, es muy claro lo que está al final del libro de los Reyes. La maldición les cayó, la maldición les llegó. Lo que pasa en la época de Roma, lo que pasa en la época del sitio romano y la destrucción de Jerusalén es el acabose, es el final. No pueden entender esto. Yeshua lo dijo, se acabó. En el mismo libro de los Reyes, al final, el segundo libro de los Reyes, dice, por cuanto, dice, los reyes profanaron y me hicieron, dice, enojar, dice, también voy a desechar a Jerusalén. Cuando dice Lucas en el capítulo 21 que estaba escrito, cuando Yeshua dice para que se cumpla lo que estaba escrito en los profetas sobre Jerusalén, era el acabose de Jerusalén, la destrucción. Dice, también la voy a desechar. Y se acabó, por cuanto ya venía el Mesías viene a cumplir y a completar finalmente lo que tenía que haber hecho el pueblo de Israel. El Mesías lo hace.
El Mesías es el que viene a hacer lo que el pueblo nunca pudo hacer, que es manifestar la presencia divina, hacer que regrese la presencia divina ya no a templo, sino a aquel que le busca y le teme de todo su corazón. Todo este país quedará destruido y convertido en ruinas. Durante 70 años estas naciones estarán sometidas al rey de Babilonia, lo dice Jeremías. Hasta una película hay de Jeremías muy clara, donde está él y está hablándole a los líderes y los líderes escuchando a los falsos profetas y él diciendo, se van a ir de esclavitud, se van a ir al cautiverio, Babilonia les va a llevar, aquí está el yugo, se pone en la película un yugo, así como dice en la escritura, así se van a ir, y más vale que se dejen llevar cautivos para que sobrevivan, porque si se rebelan van a morir a espada, o van a morir de plaga, van a morir de hambre, van a morir alanceados. Jeremías se los dijo a detalle, todo el libro de Jeremías habla de esto. Incluso los lamentos de Jeremías al final dice, llora y dice, Señor, dice, qué dolor de ver a tu ciudad así destruida. Aunque a Ezequiel, a Yehezquiel le dice, Señor, destruirás del todo la descendencia de Abraham y tu santa ciudad, y le dice, no, dice, todavía no ha llegado el tiempo, todavía los voy a perdonar. Es decir, es importante que desde la Torá veamos cómo está escrita la historia, en qué momento se cumple y cómo ocurren los acontecimientos. Y cómo es muy clara la profecía del Eterno por medio de Moisés, de veras, y no hay confusión, es bien claro. Ahí está el otro texto, pero luego cuando se cumplen los 70 años pediré cuentas de sus pecados, dice al rey de Babilonia y a su nación y al país de los caldeos, y los destruiré para siempre. Es el juicio que después vino a los caldeos por mano de los medos persas. Después los medos persas son castigados por los griegos, después los griegos por los romanos, y luego los romanos, su imperio se cae con la venida del Mesías y el anuncio de la buena nueva. Ya hemos hablado también mucho de eso, de toda la historia. Pero importante es esto, la bendición y la maldición que ya leímos fue la que se fue desarrollando durante los siglos posteriores hasta que llegó al colmo, y viene el exilio, el cautiverio, son dispersos a todas las naciones, Importante es esto, porque hoy día los judíos dicen, y los efraimitas, sobre todo los sionistas, dicen, es que los judíos estamos en todas las naciones. De entrada ni son todos judíos. De entrada en Europa un montón de conversos de todos los colores, y no es por racismo, pero van a encontrar judíos de todos los colores por todos lados, son conversos. Y nadie puede decir que en aquella época, en el mundo conocido de la época de Daniel, alguien que me recuerde, llegaron los babilonios y conquistaron todas las tierras conocidas y someten a Jerusalén. Y después estos dispersan a todos los israelitas junto con los asirios, y vienen los medos persas, y Ciro el Grande viene y conquista todavía más terreno, más territorio que los babilonios, y él es el que da la orden a todas las naciones existentes, más de 120 naciones existentes en aquella época bajo el poder de los medos persas a la cabeza de Ciro el Grande, y manda un edicto a todas las naciones y dice, vámonos de regreso, los judíos tienen que regresar, el Eterno me dijo que su pueblo tiene que regresar, y le van a construir templo, y van a regresar a adorarle, a servirle, y yo estoy aquí para hacerlo esto. Ahora resulta hoy día toda la cristiandad enfermiza con el efraimismo, y todo el efraimismo más enfermo, y todo el judaísmo más convenenciero que nada. Ahora resulta que Donald Trump es el Ciro, imagínense. Es de veras, es la cosa más insulsa que uno puede escuchar cuando se refiere a una profecía. ¿Qué es esta cosa? Esto no tiene... Es toda la cosa más simple que puedes escuchar. Y tú dices, ¿cómo que el Ciro nuevo? ¿Cómo que el Ciro?
A Ciro no lo puedes cambiar, porque ya saben, salen con sus cosas locas de que bueno, es que hay dobles cumplimientos, salen con sus locuras de doble cumplimiento. Espérame tantito, ¿dónde habla de doble cumplimiento? ¿A poco va a volver a nacer el Mesías y va a volver a tomar otra doncella y va otra vez a crecer? Y, o sea, ¿hay otro doble cumplimiento? Se salen de la historia, se mueven de la realidad, de los cumplimientos se olvidan y empiezan a decir doble cumplimiento. ¿Qué doble cumplimiento? Ciro fue Ciro, y Ciro fue el que mandó el edicto a todas las naciones que él tenía bajo su poder y les dijo: se acabó el tiempo, el Eterno me ha dicho, tú eres mi siervo y por medio de ti va a regresar mi pueblo. Por supuesto que regresaron, pero regresó también, claro, lo hemos hablado, un remanente, porque así estaba escrito. Ya no serán la multitud, sino llegarán a ser solamente un residuo, un remanente, y es el que va a regresar. Y también de Efraín, está en el libro de Isaías, bien escrito, también de ti, y Efraín, dice que eres como un, como dice en el capítulo 17, si no mal lo recuerdo, que dice que es como un burrito, dice indómito, dice eres mi primogénito, eres como un niño, dice también te voy a hacer volver. Bien, nomás salen con las locuras. Dice Sara que al Trump le van a dar un premio Nobel por la paz. No sé si eso es una realidad ya o nomás tan... Pero bueno. Segunda de Crónicas 36:22, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Está hablando de Ciro. Ahí está también Isaías 44:28, y yo digo a Ciro, tú eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiero, y digo a Jerusalén, tú serás reconstruida, y al templo se pondrán tus simientes. ¿Se dan cuenta? La construcción del segundo templo de Ezequiel, claro, en medio de alegorías, tenía que ver con lo ya dicho, con lo ya dicho antes del exilio y durante el exilio, por medio de Isaías y por medio de Ezequiel. Y no tienen por qué estar pensando que todavía en un futuro se va a levantar otro templo. Es la cosa más movida y descontextualizada de la Biblia y de la profecía. Fueron esparcidos, fueron disminuidos, fueron llevados a ser idólatras a Babilonia, a Asiria. Cumplieron 70 años, se cumple el tiempo de reposo en la tierra, de hacer una limpieza en el pueblo de Israel para solamente dejar el remanente. Está ahí Daniel orando, está ahí Ezequiel entendido, está ahí Zorobabel, está ahí Esdras, está ahí Nehemías, está ahí todos ellos. Ahí es donde se consolida, por cierto, por primera vez el Anshei Gneset Hagedolam, que es lo que se conoció después como el Sanedrín. Antes se le conocía como los varones de la gran asamblea, y en la época de Esdras finalmente fue constituido por 120. Dejó de ser 70 ungidos y vinieron a ser los 120 de los varones de la gran asamblea, que por supuesto con gran celo y gran obediencia, pero ya después, para la época del segundo siglo antes de Yeshua y el primero, ya se convirtió esto en el Sanedrín religioso y vendido a Roma y todo lo demás, que ya hemos hablado mucho también de esto. Pero era ya la culminación de la profecía del tiempo para Israel, porque ya el Mesías estaba arribando. Pero mientras tanto, todo lo que tenía que ocurrir ocurrió. Ciro el persa fue aquel varón que los hizo regresar. El retorno 32, y te vuelvas al eterno tu Elohim, cuando ellos oraron, y obedezcas su voz. Dijeron: vamos a obedecer, vamos a regresar, y ahora sí, vamos a hacer lo que el Eterno nos pide, vamos a levantar el templo. Claro que no fue el mismo templo como lo hizo Salomón. Dice la Escritura que los ancianos, cuando vieron ese templo que hizo Zorobabel y compañía, lloraron y dijeron: no es posible, no se parece nada al de Salomón. Imagínense, con todas las carencias y con todas las dificultades, pero finalmente fue levantado el templo. Y luego viene la remodelación de él por Herodes, hace el tercer templo. El tercer templo en realidad es la reedificación del templo de Herodes. Pero bueno, el contexto está diciendo
te vuelvas al Eterno, es decir, hagas teshuvá, reconozcas y vuelvas a Él, obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, entonces el Eterno hará volver tu cautiverio, te hará volver de la cautividad, del exilio, es el asirio y el babilonio, y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido el Eterno tu Elohim. ¿Cuáles pueblos? Todos los pueblos que en aquella época existían, que estaban bajo el imperio de los medos persas y que los judíos estaban por todos lados. Y Ciro manda el edicto y dice, es hora de que regresen. Ahí está Segunda de Crónicas 36, 23, siguen poniendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Eterno Elohim de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Yehudá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Eterno su Elohim con él y suba. Haga aliyá, subrayen esta palabra en sus Biblias si quieren, o pongan un asterisco, o memorícenla, o tómenle una fotografía con su memoria fotográfica y queden en la mente, déjenla en la mente y diga y hagan aliyá. Eso tiene que ver con subir, ascender. Ascender. ¿Entienden? Es importante esto. Lo que el rabino Kalisher de hace 2 siglos y medio empezó a decir entre los judíos laicos y entre los judíos de la Haskalah, y empezar a decir, tenemos que ascender, tenemos que subir a Jerusalén y tomarla y volver a ser parte de nuestra tierra, y es que tantas persecuciones y que todo eso, y eso va a ser la solución, porque en el momento que subamos va a venir el Mesías, y viene la redención, y viene el reino, y viene el templo, y viene todo, y todas estas mentiras que dijeron, tienen siglos, tienen 2 siglos subiendo, por supuesto de forma humana, con terrorismo, con asesinatos, con problemas geopolíticos, con problemas de todo tipo de terror, de etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben que ha hecho el sionismo. Casi 2 siglos subiendo, y tú dices, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Pues ese Ciro debió haber sido en aquella época, todavía, pónganle todavía Balfour, el primer ministro inglés en la época de Balfour, o yo que sé, Herzl, o no sé, le hubieran puesto a otro, pero ahí nos damos cuenta que esa profecía no es profecía, más bien eso es un invento, es una composición mesiánica, sionista, adulterada, que no les resulta para nada de nada. Ni Trump va a hacer nada de nada, es un títere nada más chafa que va a pasar y nada. Y bueno, entonces en Segunda de Crónicas 36, 23 en adelante dice, suba, haga aliyá, y eso es subir a Jerusalén. Bueno, eso es lo que está diciendo Deuteronomio 33, y volverá a recogerte de todos los pueblos, a donde te haya esparcido el Eterno tu Elohim. ¿Se dan cuenta? Dice, aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde ahí te recogerá el Eterno tu Elohim, y desde ahí te tomará. Ya sé que hoy día dicen, no, ya ves de los extremos de los cielos, que desde Japón y que desde las Américas y que no sé qué, desde el polo norte, del polo sur y de quién sabe dónde, de todos lados. Bueno, que no entienden las etapas de la profecía, tiempo para Israel, tiempo las profecías para Israel, el exilio, el regreso del exilio, estaban también en el extremo de los cielos, estaban en los lugares más escondidos. Es más, en el primer siglo, en la época de Yeshua, todavía vemos que hay judíos en donde que no regresaron a aquella época, se quedaron en todo lo que hoy día es Europa, en todo lo que es parte de Asia, imagínense estoy hablando de hace 2500 años que se habían ido hasta aquellos lugares, y que para aquella época era hasta el extremo de los cielos. Es decir, poniendo su mirada solamente de donde estaban,
que quería decir en expresión coloquial, pues lo más lejano, hasta donde alcance a ver tu vista. Estaban hasta Etiopía, imagínense, estaban en África, estaban en Arabia, estaban en todos lados. Y si ustedes van y consultan en la web y buscan Imperio Medo-Persa y ustedes empiezan a ver todas las regiones que abarcaba, para ellos y para su época estaban desterrados en lo más lejano. ¿Y qué es lo que hizo el Eterno? Ya saben, usa a Ciro el Persa, manda este edicto y vámonos de regreso. Bueno, Humberto Cabrera está poniendo aquí la raíz es Alá. Fíjense, la raíz es Alá, de donde viene Aliyah, ascender, subir. Ahí está, en sentido primario y secundario, literalmente o figurativamente. Bueno. Y bueno, así pone Luis Rivera aquí, lo que hemos explicado antes, que en estos 2000 años, cuando Yeshua ya hace 2000 años, mandó a las ovejas que él conocía, y finalmente a que terminaran de regresar, pero ahora regresar al Padre, no regresar a ninguna tierra, sino regresar al Padre en obediencia, agrega, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales voy a llamar y vendrán, y será un solo pastor y un solo rebaño. Hemos hablado antes, hace tiempo, de esta expresión de Yeshua que tiene que ver con estos 2000 años entre las naciones, ovejas que él ha elegido de acá, que nos ha llamado y nos ha integrado al primer redil y único redil. Bueno, en contexto es esto: los desterrados. 5. Y te devolverá el Eterno tu poderoso a la tierra que poseyeron tus padres, vean, y tú la poseerás, y él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Vean esto: te devolverá la tierra que poseyeron tus padres y tú la poseerás. Definitivamente vemos en la historia que regresan, la poseen, la hacen parte de ella, se vuelve otra vez la nación de Israel. Y el Eterno los bendice, claro, porque también se multiplican, se vuelven a ser un pueblo grande. Y dice en el 6, el Eterno tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames al Eterno tu Elohim y con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, te va a hacer nacer de nuevo, por decirlo de una manera, o te va a hacer entender, pues, cuando regreses. Dice el Eterno tu poderoso pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te hayan perseguido. Ya lo escribieron hace rato. Dice, pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te hayan perseguido, o sea, los asirios y los babilonios. Todavía nadie puede reconocer, o que no leen, o que no entienden, o que no ven la historia, que aquellos que los persiguieron, los aborrecieron, los maltrataron, los hostigaron, les quitaron sus tierras, sus cosechas, incluido Asiria, Babilonia y las tierras cananeas y los pueblos cananeos que todavía existían, sus eternos enemigos, filisteos y todos los demás, los arrasó Babilonia. Así viene el profeta, dice, viene del oriente, desde la salida del sol, viene como estampida, vienen destruyendo todo lo que tienen de frente y arrasarán con todas las naciones. Y esos fueron los babilonios que destruyeron, dejaron de existir Filistea. Lo que hoy día es Filistea, no es Palestina, es un invento también geopolítico de los sionistas y de la ONU. No es Filistea, solamente es una antítesis para sintetizar la benevolencia supuesta para Israel. Pero si ustedes van a la historia real, se van a dar cuenta que los babilonios arrasaron y dejó de existir Moab, Edom, Amón, Filistea, dejó de existir Ciro, Tidón, Siria, Babilonia, todas esas tierras, todos esos arrasaron. Babilonia fue como una cosa espantosa que barrió todo. La única
nación y pueblo que sobrevivió y que volvió a su tierra y que estaba otra vez ahí, como pueblo reconocido, de los que estaban antes, en efecto, fue Israel. Ahora con el nombre de Judea, por supuesto. Pero fueron los únicos. De ahí en más, todas las naciones se extinguieron. Es más, unas dejaron totalmente existir. Y eso existió Israel por otros 500 años hasta la venida del Mesías. Es decir, desde el 530 aproximadamente, fíjense nada más, hasta el año anterior al 70, bueno, hasta Yeshua. Ahí estamos hablando de más de 500 años. Es decir, el Eterno les cumplió. Y les volvió a regresar y se volvieron a multiplicar y todos estos regresaron. Vean, voy a seguir. Bueno, sus aborrecedores, todos sus enemigos en la tierra de Canaán y los babilonios y los asirios fueron despedazados. Bueno, primero los babilonios se echaron a todos y después vinieron los medos persas y se echaron a los babilonios. Pero ya los medos persas ya no fueron enemigos de Jerusalén. Porque aún así después vinieron los griegos y se echaron a los medos persas y luego los romanos se echaron a todos. Pero lo que voy es, Israel siguió de pie. Lo más increíble es de que bajo el poderío de los medos persas siguió siendo un pueblo. Bajo el poderío de Alejandro el Grande y aún con sus generales y todo lo que pasó siguió siendo un pueblo. Bajo el poderío de Roma seguía siendo un pueblo reconocido. ¿Qué les parece? Jimena pone un dato interesante del cual hemos hablado antes. Edom dejó de existir como pueblo, pero exactamente se entremezclaron y de pronto aparecieron ahí entre judíos en el primer siglo y hasta el día de hoy, edomitas. Pero bueno, detalles que hemos hablado que es parte también de la apostasía. Porque al final de cuentas, por ejemplo, Herodes era un idumeo. Era parte edomita y parte judío. Y por eso la apostasía y por eso todo lo que pasó. Verso 8. Y tú volverás a escuchar la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y el Eterno tu poderoso te hará abundar en toda obra de tu mano. Ahora vean esto. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra para bien tuyo, porque el Eterno volverá a deleitarse en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Esto es importante. Hoy día que se ha levantado toda esta doctrina desde el judaísmo, infiltrada en el mesianismo, en el efraimismo, en el judío-mesianismo, en el judío-cristianismo y todos estos sismos que vienen de la doctrina de Shabbatai Zvi, de Isaac Luria, respecto a la transmigración y al tikkun de Israel para llegar a ser otra vez un pueblo y jalar supuestamente a los efraimitas perdidos, al hermano mayor o al hermano Judá, es totalmente contrario porque ellos dicen, al menos los creyentes en Yeshua, dicen que cuando regrese Yeshua, dicen ellos, entonces va a ser la culminación de estas profecías y los va a todos a regresar a la tierra, dicen ellos, y a mí me dijeron esto hace muchos años y también lo dice Eddie Chubney en sus libros de hace como 20 y tantos años, Efraimita de Hueso Colorado. Dice que el rapto no es otra cosa, o el arrebatamiento, que también ya hemos hablado de esto, que no es el rapto cristiano pretribulacionista para nada, eso es una herejía. Una cosa es el levantamiento milagroso, como dijo Yeshua, vendré y os tomaré, y otra cosa es el rapto pretribulacionista, pero para negar la doctrina, por supuesto, cristiana de un rapto pretribulacionista, entonces los efraimitas dicen que el arrebatamiento no es otra cosa que el Mesías, dice, los va a llevar de una u otra forma a, dicen ellos, al Negev, y yo no sé dónde van a meter tantos cristianos, ¿verdad? O judío-cristianos, o judío-mesiánicos, o efraimitas, o yagüistas, o todos los cistas, no sé cómo los van a meter a un pedacito de tierra del Negev. Pero dicen ellos que ese va a ser el cumplimiento, que viene el Mesías, entonces los lleva de regreso, hacen el templo, se instauran y vienen otra vez, y vean, y eso es lo más contradictorio. Dicen que van a tener muchos hijos, que obviamente se van a seguir reproduciendo según ellos. Es más,
hay unos mesiánicos tan enfermos que dicen que se va a restaurar la poligamia, que según una cita de los profetas, ¿verdad? Cada uno va a tomar 7 mujeres y las mujeres van a decir, no importa que no los mantengas, tú dame hijos, que porque va a venir la gran multiplicación, entonces todos se van a multiplicar, y el fruto de tu vientre, de tus animales, y entonces que va todo eso, supuestamente con el Mesías ahí enfrente, con un templo nuevo y haciendo más sacrificios de sangre. Hágame el favor, toda esta cosa totalmente incongruente, tú dices, ¿dónde sacaron todo esto? Pues de una mezcolanza de el Sefer Hagilgulim, del libro de las reencarnaciones de Isaac Luria y Shabbatai Zvi, combinado con la doctrina rabínica de sionista, del Aliyá, del regreso, las tribus perdidas y el hermano mayor y un montón de más mezcolanzas, que esto ya parece quién sabe qué. Cuando venga Yeshua, ya dijimos y ya lo leímos y está muy claro en las palabras de Yeshua y en las palabras de Shaul de Tarso que repite, y en el Apocalipsis y en las palabras de Pedro y en todos estos textos del Brit Hadashah, dice que cuando Yeshua regrese, todos los creyentes muertos resucitarán y los que vivan serán transformados y Él finalmente reinará delante de ellos, delante del Padre, en los lugares celestiales. Y jamás Yeshua dijo, vendré y prepararé aquí lugar y me los traeré todos al Negev, y entonces van a tener 7 esposas y van a tener muchos hijos y vamos a tener más templo y más sacrificio. Jamás dijo esto, es una cosa herética. No puede un creyente en Yeshua, embriagado por el vino del rabinismo, decir que el Mesías lo va a regresar a un reino terrenal, con un templo terrenal, con sangre, más sacrificios, más sacerdotes, levitas supuestos, y va a tener más hijos, y va a tener todas estas esposas, o sea, ¿dónde cabe esto? Y sí, según esta teología son supuestamente israelitas reencarnados entre las naciones, porque cuando sale esta teología basada en el edicto de Isabel la Católica y Fernando de Aragón sobre los reinos de Castilla y de León, cuando expulsan y convierten a muchos judíos, dice que en el momento que se quedan en el catolicismo o cristianismo, que es lo mismo, dicen empiezan a transmigrar y están atrapados ahí, tienen que hacer tikún. Y dicen ellos, ¿cuál es la forma de hacer tikún? Que vuelven al hermano mayor, que regresen otra vez a la Torá, para que subamos a la tierra, la tomemos, y entonces venga todas estas profecías, dicen ellos, y se cumplan todos estos, y medites entre las naciones, y te traiga yo desde México, y te lleve al Negev, y te ponga ahí una tiendita, y tú ve, y tráete a más, y todas estas cosas, métete a hacer el servicio militar de las fuerzas de defensa, empieza a matar árabes, empieza a matar a tus enemigos, porque te van a dar la tierra, y están otros locos, ¿verdad?, como aquel disque jajam que le llaman, toda otra locura, ¿verdad?, sionista totalmente, que vamos a destruir a los árabes y vamos a acabar con los enemigos, y unas cosas tan locas que tú dices, ¿cómo se dejaron fascinar? ¿Y cómo nos dejamos fascinar? Y yo estoy hablando también por mí mismo, hace como unos 13 o 14 años, viendo y escuchando estas cosas efraimitas. De veras, yo lo he dicho antes, ya estábamos casi listos, no sé si está Hochstrasser ahí, estamos casi listos a enlistarnos en las FDI, tomar las metralletas e ir a matar árabes, porque estaban diciendo, vamos a acabar con los enemigos, los árabes y los antisemitas y quién sabe qué, y que el holocausto y por todos lados, y las películas estas nostálgicas, ¿verdad?, para engañar a la gente, y las canciones folclóricas, y la vestimenta, el equipá, y los tzitziot, y todo para el hermano mayor, y quién sabe qué, y todo era un gran engaño de los últimos tiempos. Ya mero nos íbamos, está Enrique Jostrasen, me acuerdo hace 10 años, ¿verdad? Vámonos. Y es la forma también de hacer aliyá y de conseguir la conversión, llegarte a la metralleta, ¿verdad? Y vamos a matar árabes. Era la cosa más loca que de pronto estábamos creyendo. Pero miren, eso tenía que ver con el retorno de ellos en su tiempo a la tierra, la reflexión sobre sus vidas afuera, etcétera, etcétera. Y dice, y obviamente voy a seguir leyendo, porque habrás obedecido la voz del Eterno tu poderoso para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el rollo de esta Torá, porque te habrás
vuelto al Eterno, habrás regresado, habrás hecho Teshuvah, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién va a subir a traerlo? Ni tampoco dice, está del otro lado del mar para que digas, ¿quién va a pasar el mar y nos lo va a traer? Y lo cumplamos. Está cerca de ti, aquí está la palabra en tu boca y tu corazón para que la cumplas. Y otra vez dice, he aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Decide, libre albedrío, decide. Alba Lucía pregunta el milenio, no es tema esto, pero si me hace el favor, ir por favor a la serie de profecía y también a la serie Desmintiendo la teología judio-cristiana. Ahí va a encontrar clases específicas sobre el asunto del milenio y también todo eso que se ha tergiversado, por supuesto. Si ya estamos viendo todo este enredo, imagínense lo que ha hecho el dispensacionalismo cuando habla del anticristo, del milenio, de la bestia. Es una cosa loca, cómo han inventado tantas cosas. Entonces, ahí hay muchas clases donde puede escuchar sobre ese tema. Libre albedrío, decide, le dice el Eterno otra vez al pueblo de Israel, aquí está la vida y el bien, pero aquí está la muerte y el mal. Dice, por cuanto hoy te mando que ames al Eterno, tu poderoso, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que el Eterno, tu poderoso, pueda bendecirte en la tierra donde entras para poseerla. Se dan cuenta específicamente de ellos. Es decir, lo que hemos estudiado en los últimos 10 años, y todo está grabado y todo está detalladamente trazado con tiempo. Obviamente se ocupa tiempo para escuchar los estudios, para ver en la historia, para analizar, para poner cada cosa en su lugar. Es como un gran rompecabezas, pero los que quieran escuchar ahí están. Hay muchas clases sobre esto. Es en partes el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham y Jacob encerrada en una edad, sobre la reconciliación para ellos, el templo terrenal, un santuario terrenal, un ministro terrenal, sacrificios terrenales, sangre de animales, todo este asunto, la destrucción del templo, el exilio, el regreso del exilio, el tiempo de la espera del Mesías, la venida del Mesías. El Mesías viene y lo hace todo. Se acaba el tiempo, viene el tiempo y ahora es, dijo Yeshua, tan se acabó, que el Padre busca verdaderos servidores que le sirvan espíritu en verdad, no en templos, no con sacrificios, no con sangre de animales. Sí, claro, Yeshua dice, no vine a abrogar la instrucción correspondiente a la forma de vida, la obediencia, la santidad, la ética, la moral, la educación, el amor al prójimo, la misericordia, la justicia, pero todo relacionado, por supuesto, a los sacrificios, al templo, a los ministros, sacerdotes, a los levitas, todo eso, ya no hay forma. Ellos hicieron lo suyo y finalmente viene el Mesías. El Mesías es la corona de la profecía. Es el espíritu de la profecía, es el ruaj de la profecía. Es la palabra profética más segura, es todo, es el Mesías, pues, es el rey. Viene y dice se acabó para Israel, se acabó los tiempos y viene ahora. Y ahora además dice a sus discípulos, a sus estudiantes, además yo les doy autoridad, yo soplo sobre ustedes y vayan a todas las naciones, porque esa es la promesa que se le dio a Abraham, bendeciré a todas las familias de la tierra. Y Yeshua les dice, no se tarden en eso, vamos hacia afuera, y hasta el día de hoy tenemos esa bendición que se le anticipó a Abraham, de que todas las familias de la tierra, mientras está la edad de Adán todavía vigente, poder escuchar esto. Poder escuchar. Y ahora nuestro retorno, nuestro regreso, para ellos fue a la tierra, claro, a la obediencia, a los mandamientos en la tierra. Pero venido el Mesías, venía la promesa y cumpliéndose todo para ellos, para nosotros ahora es que vuélvanse al Padre. Y Yeshua lo dijo claramente, volveos. De hecho, desde la profecía dice, Shubu elai beshubu alechem, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. A final de cuentas, porque hoy día, sobre todo
el sionismo, que encabeza todos esos movimientos mesiánicos, efraimitas y todos los istas, están diciendo que tienen que volver a la tierra física. Pero desde los profetas hasta Yeshua dice, vuélvanse al Padre, vuélvanse a mí. El Padre está llamándonos. Y ahora se trata de regresar a Él. Y Teshuvah no es solamente decir, ya guardo los mandamientos, ya guardo Shabbat, ya guardo las fiestas, ya no como puerco ni camarones, nada. No, eso es parte de, eso es como tan simple. Regresar finalmente hasta Él es que regresemos hasta su presencia en aquel día cuando Yeshua finalmente dijo, en la casa de mi Padre, donde mora mi Padre, hay muchas habitaciones, voy a preparar lugar para vosotros, voy a regresar, los voy a tomar a todos los que son míos, al buen trigo, a todas las almas, a las ovejas, etcétera, y les voy a llevar delante. Finalmente el Teshuvah completo es hasta allá. Por ahora estamos en el proceso. Estamos en el proceso y eso es lo importante. Sigo leyendo. Deuteronomio 30, 17. Pero si tu corazón se aparta, de modo que no quieras escuchar y te dejes extraviar, de modo que te postres ante dioses ajenos y los sirvas, yo os protesto el día de hoy que ciertamente pereceréis, van a morir. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, vean, sobre la tierra a donde vais, pasando el Jardín para entrar en posesión de ella. Eso sí, muy importante. Si tu corazón se aparta y tú persistes en la desobediencia, en el mal, entonces te vas a perder, te vas a morir. Yo quiero que también subrayen esto. ¿Por qué? Porque solamente un remanente regresó y muchos decidieron quedarse y se extraviaron y se perdieron, murieron. Aquí es lo que dice en el 18. Fíjense que es muy claro, la escritura es muy clara, da detalles. Yo protesto abiertamente, dice, y ciertamente vas a morir, dice. Si tú no regresas, si tú no escuchas, si tú no meditas, si tu corazón se aparta, se extravía y no quieres escuchar, dice, de modo que te quedes en las naciones sirviendo a otros dioses, a otras costumbres, a tradiciones, a cosas paganas, a cosas del mundo. Y bueno, estoy hablando para ellos, aunque para nosotros es una sombra que también tenemos que reconsiderar. Digo, ya se ha dicho suficiente en las cartas de los Sheliahim para nosotros. Pero hablando, y quiero dar un dato importante sobre la historia sobre Israel, en el caso de estos textos, muchos se quedaron en el exilio, no quisieron regresar físicamente a la tierra, no quisieron obedecer más y perecieron en el exilio. No hubo más forma. Y eso es muy importante, déjenme decirme lo que es muy importante, porque la doctrina de Luria, Shabbatai Zvi, cambiada y presentada como la doctrina del Tikkun en el judaísmo para la casa de Judá y para la casa de Efraín y todas estas cosas locas que ya sabemos del efraimismo y el cristianismo, dicen que no murieron. Escúcheme bien, la locura más grande de la judeidad metida en el mesianismo y en el efraimismo es que dicen ellos que no mueren. Pregunta es, ¿cómo que no mueren? Sí, no mueren. Ellos dicen que están transmigrando y todos los israelitas que salieron, aquellos contados de a pie, están transmigrando y hasta que hagan tikkun, porque no mueren nunca. Lo que hacen es, apenas se acaba el cuerpo y su alma se pasa a otro, y a otro, y a otro. Y si tú dices, espérame tantito, ¿cómo que no mueren? Si la Torah dice, Sheol, morirás, morirás. Y a menos que el Mesías te saque de ahí, tú dices, espérame tantito, ¿cómo es que no mueren? Bueno, ellos dicen que no mueren, que están transmigrando y están pasando hasta que hagan el tikkun, la corrección, le llaman ellos. Pero aquí la Torah claramente dice, pereceréis. Ya no va a haber oportunidad. Si llega el regreso del exilio y tú no quieres regresar y te quedas afuera y no vienes a obedecer, vas a perecer. No dice, bueno, no te preocupes, vas a estar transmigrando en la época de Esdras y Nehemías y luego en la época de los Macabeos y los Ashmoneos, vas a seguir transmigrando en la época de Yeshua, en la época de los Rishonim, Aharonim y todos los Nim.
no dice eso, esas son cosas locas. ¿Dónde sacaron eso? Pero lamentablemente mucha gente todavía lo cree en el mesianismo. Y dicen que siguen perdidos, y dicen que no perecieron, que están las tribus perdidas. Órale, sí que está lloviendo con ganas, estos son tiempos acá, truena el cielo. Entonces, bueno, a lo que voy es esto. Vean cómo han retocado estos textos, los de los profetas. Esto es el judaísmo sionista de la neortodoxia. Retocado estos textos y todos los profetas y todo lo que a ellos les conviene. Bueno, el lema más grande del primer ministro israelí, el Bibi, ya saben, y junto con su achichincle, ¿verdad? Aquel del curador de los rollos de Qumran, es Isaías, en donde dice que Jerusalén vendrá a ser la cabeza de las naciones y que entonces subirán y las naciones subirán, y ahí están todos ellos diciendo suban, suban, suban. Y de ahí tiene un montón de lamebotas, predicadores, que maestros de la Biblia, que esto y que el otro, ¿verdad? Están haciéndoles el favor a ellos, persuadiendo a los pobres cristianos y a los pobres medio mesiánicos y medio efraimitas y un montón de efraimismo, diciendo, regresen, regresen, vamos a la tierra, vamos a la tierra, vamos a la tierra. Subamos, 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 y que el pueblo de Israel, y que quién sabe qué, quién sabe cuántas cosas. Sí, ya hemos hablado muchísimo de eso, y que los huesos secos, y que ya se levantaron, y ahí vienen todas estas cosas, ¿verdad? Y parece que arriba el Eterno con los truenos va enojadísimo, diciendo, ¿cómo están diciendo todas estas cosas? ¿Cómo se les ocurre decir tantas cosas y dejar a un lado al Mesías? Ya los que son solamente dedicados en agarrar el Brit Hadashah y leer el texto van a decir, espérame, ¿cuándo dijo Yeshua todas esas cosas? ¿Cuándo dijo Yeshua todas esas cosas? Que el sionismo y que la estrella de Moloch, esta verdad de la bandera israelí. ¿Cuándo dice de las FDI? ¿Cuándo dice vas a destruir a tus enemigos? ¿Cuándo dice si alguien te da una bofetada, dale con la metralleta? ¿Cuándo dice se va a levantar el antisemitismo y vas a destruirlos a todos? O sea, ¿cuándo dice todas esas cosas? ¿Cuándo dice que la esperanza del Eterno es en una tierra ahí toda árida, vas a subir y hacer una cabañita? ¿Cuándo te dice esas cosas? Al contrario, Yeshua dice, en la casa de mi Padre, en los cielos, arriba, donde Él habita. Ahí hay lugar en donde voy a preparar el lugar, vendré, os tomaré para que donde yo estoy, vosotros estéis, ¿me entienden? Las palabras de Yeshua son muy claras, y todo lo que Él dice y todo lo que tiene que pasar. Este capítulo y los capítulos previos, junto con parte de los profetas, vean cómo los han tergiversado y cómo han creado todas estas doctrinas. Entonces, aquellos que se quedaron, sí perecieron. Nada de que se pusieron a reencarnar o a transmigrar las almas, y por ahí andan los efraimitas, y después otra vez con el edicto de Isabel la Católica, y otra vez transmigrando. Y de veras, hay mesiánicos que llegan a creer, influenciados por la Kabbalah y el Talmud, que son almas judías, que están transmigrando, o efraimitas, y que ya es el tiempo de Tikkun. Tú dices, ¿dónde dice eso? Entonces, muy claramente dice, si tú sigues obstinado, perecerás. Ciertamente perecerás. Vean, no prolongarás vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jardín para entrar en posesión de ella. Hoy mismo llamo por testigo contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué les parece? Agrega aquí Gabriela, Salmo 89:48. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Sheol?
Imagínense nada, por supuesto. ¿Podrá un hombre librar su alma del lugar de los muertos? Si muere y salen los judíos fascinados diciendo: las almas de los judíos no mueren, son salvas, siempre salvas, y lo único que hace, dice, es Hashem les da la oportunidad y los pone a transmigrar para que si no hacen tikún en el alma de Hochstrasser, entonces hagan tikún en el alma de un futuro que van a hacer después, y entonces ahora sí haga tikún. Por poner un ejemplo, mi hermano, no te vayas a fastidiar conmigo. Pero eso dicen ellos. Es más, te dicen, si tú no sabes de qué tribu eres, dice, consulta el horóscopo y según tu signo zodiacal es tu tribu. Y ahí vas a saber de qué tribu, y cuando hagas tikún te vas a incorporar, dicen ellos, a tu tribu, y te va a tocar la parte en la tierra prometida que le tocaba a tu tribu, y ahí vas a tener todo lo que ya saben, todas las locuras estas, ¿verdad? Ok, gracias Hochstrasser por ser un poquito ejemplo. Por supuesto que no, yo sé que nadie de nosotros creemos estas cosas, pero déjenme decirles, para ellos es muy serio, para ellos lo creen. Y creen eso, creen que entonces dicen, empiezan a persuadir a la gente que están transmigrándose y que son las almas de Efraín perdidos y que tienen que regresar al hermano mayor. Bueno, estoy solamente sintetizando cosas de horas y horas que hemos estudiado. Yo, por favor, les pido, los que tengan preguntas más amplias, más detalladas o que rodean este tema, que vayan a la serie que se llama Desmintiendo la teoría o la doctrina dispensacional judio-cristiana dispensacionalista. Hay una serie, a ver, deje ahora que se va a quedar grabado para que vean exactamente cómo se llama la serie, a ver si también Luis Rivera la puede poner ahí. Una es profecía, esa es parte de. Hay otra clase que se llama Profetas del Tanaj versus Apocalipsis, esa se la súper recomiendo. Pero hay una serie que se llama en YouTube, es una lista de reproducción de 11 clases que se llama Segunda Venida y las mentiras teológicas. Los que quieran saber más sobre estas cosas, dispensacionalismo y judaísmo y tikún y todas estas cosas, especialmente les recomiendo en la lista de reproducción de YouTube de Cielos Nuevos las dos clases, los dos videos de la clase llamada Profetas del Tanaj versus Apocalipsis, esa es una, y de ahí se pueden ir a la lista de reproducción Segunda Venida y las mentiras teológicas. Eso también se los recomiendo. Ahí se amplía más todos estos detalles y caemos rendidos totalmente ante las palabras de Yeshua, el único que tiene la última palabra de qué es lo que va a pasar en el futuro. No podemos quedarnos sometidos ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en el dispensacionalismo, ni en todos los ismos. Bueno, dice, no volví a escucharlo. Sí, también el otro ismo, ¿verdad? El preterismo, que también salen con sus cosas. Y bueno, ya nos dijeron por ahí que todavía sigue ahí un desesperado preterista tratando de persuadir a todo mundo con cosas locas que ni él se las cree, pero bueno, como que está trastornado y quiere a fuerzas como que así. Son cosas como esas de la tierra plana y cosas de esas que así como que dices tú, y esos que les pagan o qué por bueno. Dice Jaime Guardado, yo estaba viendo algunas clases, pero me salen dudas. Continúo con las clases, de verdad, se lo aseguro. Y si hay específicamente sobre la Biblia, vaya, escuche los comentarios y ahí van a salir. Bueno,
Vamos para terminar Deuteronomio 30, 19 al 20. Hoy mismo llamo por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra. El Eterno no ocupa hombres porque no viven, sino los cielos y la tierra que están ahí y que existen todavía hasta ahora, siguen siendo testigos del Todopoderoso. Fíjense nada más. De que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es muy claro, por supuesto, también, que aquí el Eterno deja ver el libre albedrío, que le dice al mismo pueblo de Israel, escoge tú la vida. Escoge, pues, la vida, para que vivas, y también tu descendencia. Le está sugiriendo, pero le dice, aquí yo te pongo las dos. ¿Qué escogió la mayoría del pueblo de Israel? Ya sabemos, la desobediencia, y vino la maldición. Y agrega, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu poderoso, obedeciendo su voz y siéndole fiel. Y esto también, antes de seguir avanzando, quiero detenerme aquí, porque ya hemos leído esto de su voz. ¿Quién es su voz? Finalmente es el Mesías, el que habla. El Eterno no necesita hablar, Él envía. Es, por supuesto, la instrucción que viene por medio de Moisés, pero también es los profetas que hablan por medio de Él. Y finalmente es el Mesías, la voz del Eterno. Profeta les levantaré en medio de vosotros. Él hablará todo lo que yo quiera y a Él lo van a escuchar. La voz del Eterno sale por la boca del Mesías, y todo lo que Él hable es lo que tenemos que obedecer. De esta manera, y al final de la época de Israel, de la edad de Israel, el que finalmente no escuchó más que su propio corazón, o más que los falsos profetas, o los rabinos, o la religión, se perdió. Pero aquel que puso oído a los profetas, oído a todo lo que el Eterno mandaba por medio de los profetas, de la Torá y del Mesías, ese finalmente fue el que recibió la bendición. Gracias, Mario Leal. Deuteronomio 18:18, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, hablando de Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y agrega después, dice, y el que no lo oiga, yo lo voy a desarraigar, dice, yo lo voy a cortar. La versión Septuaginta, basada en la Torá original, dice, yo lo voy a cortar. Ya después en la Masoreta le arreglan así como para decir, bueno, yo me pongo a cuentas con él, como diciendo, nosotros los judíos nos ponemos a cuentas con Hashem y no tiene por qué el cristiano venirme a decir qué es lo que va a pasar con mi vida. Bueno, es muy clara en la Torá. Entonces, dentro del contexto para Israel, séle fiel, obedece al Eterno y obedece a aquel que va a venir, que es el Mesías, y séle fiel. Y agrega, miren, porque Él es tu vida. Él es tu vida y la prolongación de tus días para habitar en la tierra que el Eterno juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y otra vez regresa a la tierra física, al Olam de Israel, en donde la tierra es parte elemental, aunque transitoria, de los propósitos del Eterno con el pueblo de Israel, hasta que venga o hasta que llegara el Mesías, el cual llegó. Y una vez que llegó, dice Deuteronomio 18:18, yo voy a hablar por medio de este profeta, es el Mesías, es el Rey, es Shiloh, es mi siervo, es mi mensajero, es mi enviado. Y dice, y si yo hablo por medio de él, lo que él hable es ley, es Torah. Así que si él dice, el Padre está buscando servidores que le sirvan en espíritu y en verdad,
el templo y el ministerio sacerdotal se va a quedar a un lado, está a punto de acabarse y se acabó. Y voy a preparar lugar para vosotros, vendré y os tomaré para que donde yo soy vosotros estéis. Bueno, son palabras de aquel que hay que escuchar. Pero si alguien viene y no quiere escuchar estas palabras y se queda escuchando la voz de los rabinos, pues entonces lo siento, pero como dice aquí mismo la Torá, va a perecer. Juan 14:10, gracias Mario Leal, para secundar lo que está en Deuteronomio 18 y 18. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, es decir, no estoy separado del Padre, no pienso independiente. Dice, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. El Mesías solamente repetía lo que el Padre quería decir. Ahí está Juan 12:49 también, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Ya hemos hablado de esto. Yeshua, el Mesías, no es soberano. No es soberano. El Eterno es el único soberano. Yeshua, el Mesías, es el siervo más siervo, obediente en todo. Si hay alguien que se cayó absolutamente en todo, lo que deseaba hablar fue él, porque él dijo, lo único que tiene que salir de mi boca es lo que el Padre quiere que yo hable. Él no podía decir nada de su cosecha, todo era absolutamente la voluntad del Padre. Y esto lo vemos en la Escritura claramente, digo, eso también despedaza la doctrina esa constantinopolitana de la Trinidad, ¿verdad? Y que Dios hecho hombre y todas esas locuras, eso ya es más enfermo, eso ya de por sí ya, ¿quién lo cree? ¿Quién va a creer esas cosas? Ya, eso ya es como de parvulitos, ¿verdad? Ya, se supera. Pero cuando estás hablando de profecía, de tiempos, de tiempo y espacio profético, de contexto, todo esto, de veras, el sionismo le ha metido bastantes recursos y por eso ha engañado a mucha gente y por eso existe el dispensacionalismo y por eso existe el judaísmo, el mesianismo, el efraísmo, el yahwismo y todos los ismos. Que el Eterno nos siga librando de eso. Pero bueno, al final de cuentas entonces, amando al Eterno Todopoderoso y obedeciendo al Mesías y siéndole fiel, es la voz. Ahora, finalmente, y por otro lado, ¿qué nos queda a nosotros? Porque si algo entendemos, aparte del contexto, del tiempo y el espacio profético de esos 3 capítulos, entendemos que el Eterno actúa de la misma forma para con nosotros. No son dobles cumplimientos, simplemente Él espera de nosotros lo mismo. Si ya envió al Mesías y ahora ya el Mesías dijo lo que procede, pues ahora lo que procede es obedecer al Mesías como procede, que es, deja todo y síguele a Él. Escucha su voz, obedécele a Él. Si Él dice, vuélvanse al Padre, volvamos al Padre. Si Él dice, ustedes han escuchado, yo os enseño, y yo os digo, y Él enseña la Torá. Él enseña la Torá tal como es, como debe de ser. Él nos enseña a santificarnos, Él nos enseña a servir a un solo Elohim. Él nos enseña a que el templo y el servicio sacerdotal terrenal se iba a caer, se cayó, se destruyó. Él nos enseña a decir, el Padre busca servidores verdaderos en espíritu y en verdad. Él nos enseña, vosotros sois piedras vivas. Nos enseña que somos el santuario, que la presencia divina viene sobre nosotros, que Él ha muerto por nosotros para librarnos de la condenación y que ahora vamos a vivir en santidad agradando al Padre. Si Él enseña todo eso, pues entonces Él es la voz del Padre y tenemos que escucharla. Y Él puso el ejemplo de esa vida de servicio, de negarnos a nosotros mismos, de negar la carne también, de negar también las cosas de este mundo. Hasta los apóstoles los dijeron. De veras, a veces cuando vemos nuestro entorno, vemos el mundo atarantado, así decimos aquí en México, ¿verdad? Es decir, confundido, sin entendimiento, sin discernimiento, sin pensamiento, no saben qué hacer, la política los envuelve,
las promesas de los candidatos, los envuelve las prosperidades, las cosas de este mundo, ¿verdad? Las cosas materiales, están todos enredados. O sea, tú dices, no, pues no, es el mensaje a las naciones. Nos queda a nosotros ver que el Padre actúa de la misma forma, por supuesto, y nos da tiempo y nos está diciendo, vuélvete mi sal. Nosotros ya hemos entendido, usando estos capítulos como una sombra profética para nosotros. No son dobles cumplimientos, simplemente sombra profética para el resto de las generaciones de las naciones. Igual nos toca a nosotros, lo que entendimos y hemos aprendido, y agradecemos profundamente al Eterno es que la voz del Mesías se siga escuchando. Sal de Egipto, yo soy el gran libertador, para venirte a sacar de Egipto, de la confusión del vino de Babilonia, de la confusión de Babilonia, de todos sus sistemas, de toda esa esclavitud, para que seas libre y vengas a servir al Todopoderoso. Eso es lo que ha pasado en nosotros. Y entonces nosotros meditemos entre todas las naciones, ahora viéndolo como sombra profética, y como ya lo comentamos ahí con el hermano Castrejón, mientras meditábamos sobre esto y sobre todas las cosas que pasan en el mundo, y digamos, meditando, gracias al Eterno que nos ha librado de entre todas las naciones. Y no una aliyá terrenal, sino en el camino hacia la aliyá celestial. Por cierto, los que quieran escuchar, les recomiendo esa clase que se llama aliyá terrenal o aliyá celestial. Donde hablamos totalmente otra vez de la promesa de Yeshua. La promesa rabínica es sube a la tierra física a seguir la tradición judía. La promesa celestial en Yeshua es ascenderemos a las habitaciones del Padre. Así lo puedo sintetizar en eso, pero importante que lo escuchen los que estén interesados. Meditamos entre las naciones, de donde, cómo hemos caído hasta acá, la oportunidad que el Padre nos da para regresar y el regreso a Él, andando en sus mandamientos, claro que nos corresponden hasta ahora, sin templos y sin sangre de animales, sin sacerdotes terrenales, sin religión y sin doctrina, sino sirviéndole a Él como debe de ser. Y además nos añadimos al verdadero santuario que es el cuerpo del Mesías, es el verdadero templo, santuario. Y además familia del Todopoderoso, y además sabiendo que estamos peregrinando en este mundo. Y que sea que vivamos o sea que muramos en este cuerpo, somos de Él e iremos a Él finalmente, regresaremos hasta allá. Porque, en efecto, la misma voz se sigue escuchando en Apocalipsis 18:4. Oí una voz desde el cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, hablando de la gran confusión, para que no sean cómplices de sus pecados ni alcancen ninguna de sus plagas. Y pues bueno, dice, nos ha llamado el remanente que seamos parte de Él, así es, el reino de los cielos se ha acercado, enderezad sendas. Fíjense, vuelvan al Padre, el Padre los llama. Yeshua todo el tiempo dijo, Yeshua nunca dijo, he venido para que sepan que van a ir a la tierra prometida, al desierto, a hacerse, no dijo ninguna cosa loca de esas. Él dijo, he venido para que conozcan a mi Padre que está en los cielos y a su Hijo al que Él ha enviado, para que el que crea, entonces se le sea reservada una morada eterna allá en los cielos. Por tanto, le dice, y eso lo dijo en muchos, es decir, toda la enseñanza está en el Brit Hadashah. Por tanto, le dijo a uno, dice, ¿quieres alcanzar la vida eterna? Anda en los mandamientos. Número 2, da justicia. Si tienes posesiones, haz justicia a los que te rodean. Número 3, sígueme. Y eso es lo que manda el Mesías. Y eso es lo que espero que estemos haciendo todos. Andando en los mandamientos, le pregunta el joven rico, ¿verdad? ¿Qué hago para tener la vida eterna? Anda en los mandamientos. Lo he hecho todo eso. Perfecto. Ahora haz justicia y después
sígueme. Es decir, mantente en la enseñanza del Mesías, caminando en sus pasos y caminando por el camino de verdad y vida que es Él, hacia arriba, la aliyá celestial, no la terrenal. Y con eso es suficiente para poder entender, wow, qué tremendo es esto de la judeidad, cómo han trabajado. Y yo lo he dicho muy ampliamente. Ustedes, los que quieran escuchar esto, van a escuchar clases muy detalladas sobre la historia judía, cómo, quién fue primero, quién fue segundo, qué dijo este, qué dijo el otro, cómo llegaron a esas conclusiones, cómo lo introdujeron entre las naciones, cómo hicieron toda esta trampa, cómo desde Estados Unidos, Inglaterra y todas esas cosas. De veras, es impresionante cómo ellos han manejado la historia. Y por eso allá el mundo les echa la culpa de todo al sionismo y a estos que dicen ser y no son, la sinagoga de Satanás. Por eso les echan la culpa de todo. Porque los tipos han sabido manejar la historia y han enredado a todos en la misma historia. Y tienen sujetos a todos, sea con el dinero, sea con el séptimo arte, sea con el materialismo, sea con la política, sea con todo. Ahí está la gente metida. Ese es el gran faraón. Así que la promesa grande es esta. Juan 17:3, vean, ahí está. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único todopoderoso y verdadero. Y también que conozcan a Yeshua, el ungido de Él, a quien tú has enviado. Eso nos baste. Y conocerle a Él no nomás, ay sí, porque la gente ya fuera en el mundo dice, ay sí, creo en Dios y creo en su Cristo, ¿verdad? Pero no es eso. Es creerle a ambos, creerle al Todopoderoso y creerle, por supuesto, al Mesías, porque Él es la palabra del Todopoderoso. Ahí está Lucas 18:22, gracias a lo que acabo de citar. Cuando Yeshua oyó eso, le dijo, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Vean, haz tzedaká, justicia, y tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme. Ya hemos hablado de esto, también hemos estudiado esa parte en el Brit Hadashah. 3 pasos para llegar a la vida eterna con el Mesías: andar en obediencia al Padre, hacer justicia y misericordia, y seguir al Mesías. Y esto podríamos agregar nosotros, claro, en nuestro contexto, en la sombra profética para todas las naciones. Ama al Eterno, obedece a su voz, que es el Mesías, séle fiel, y tu vida se va a prolongar en vida eterna. Ya no es en días ni años en esta tierra, sino que si obedeces al Eterno y escuchas a su voz, que es el Mesías, Él te va a dar vida eterna. Y ahí está, lo acabamos de leer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, su ungido, a quien has enviado. ¿Se dan cuenta? Obedece al Todopoderoso, sé fiel al Mesías, y te va a dar vida eterna. Es lo mismo. Deuteronomio 30:20 está interpretado en las palabras del Mesías, en el propósito del Mesías, en Juan 17:3. Así de sencillo. Y dejémonos de, dice aquí Enrique, ¿verdad?, de los cinéfolos hollywoodenses, todo levantado por el sionismo también, otro brazo de este sistema engañador que te pone películas nostálgicas, fantasiosas, un adoctrinamiento para que te sensibilices, y por supuesto aquel fácil de engañar, el corazón, más perverso que todos, se deja engañar. Pues bueno, suficiente para poder seguir rumiando, seguir viendo la historia y seguir viendo los acontecimientos. Yo solamente he sintetizado, vean, en este rato lo que en muchas horas hemos visto, pero es importante porque yo se lo estoy diciendo desde el capítulo 28 hasta aquí. Les dije, vamos a poner atención en esto, quiero que lo volvamos a replantear para que los que no han escuchado aquel material sepan cómo el enemigo está usando todos sus recursos con los antimesías
para engañar a muchos. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, engañar incluso a los escogidos, así dice, un engaño tan grande y tan poderoso que engañaría, si fuese posible, dice, a los escogidos. Es decir, una cosa que hasta el que cree que está muy firme puede caer. Así de tremendo. Y bueno, para completar otro texto de Deuteronomio 30:20 y Juan 17, vean aquí Héctor pone Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, otra vez, los obedientes al Todopoderoso, los que guardan los mandamientos del Todopoderoso, y la fidelidad de Yeshua. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Qué interesante. Deuteronomio 30:20, Juan 17:3, Apocalipsis 14:12, es la misma esencia. Obedece al Todopoderoso, ámalo y sé fiel a su Mesías, que es su voz. ¿Y qué vas a tener? Vida eterna. Vida se va a prolongar en ti. Y bueno, ahí está, gracias. Mateo 24:24, dice Yerusha, aquí cita, porque se levantarán falsos ungidos, falsos profetas, vean, falsos profetas. Y Herzl y toda su camada y todos los que le siguen son falsos profetas, el mesianismo, efraimismo, todos esos falsos profetas. Harán señales y prodigios de tal manera que engañen, si fuese posible, a uno de los escogidos. ¿Qué tal? Ahí está. Mateo 24:24. Gracias, Mario, también. De esta manera, entonces, tenemos que ser objetivos con el texto, su contexto, el tiempo y el espacio profético, las ocasiones, la historia, el mismo relato bíblico, los mismos libros, los mismos hechos, los mismos libros de hechos, los reyes, las crónicas, Esdras, Nehemías, los mismos profetas, y de verdad, ustedes van a ver y no va a haber conflicto en lo que se dice, en lo que pasó y en lo que ha pasado. No hay conflicto. El Eterno nos va dando luz sobre esto y nos va haciendo entender, y finalmente nos va poniendo en el camino correcto, que es Yeshua el Mesías. Servidores en espíritu y en verdad para el Padre a través de este gran ministro Mashiach, con la esperanza celestial, la aliyá celestial, mientras la perseverancia de los santos. Y ya hablaremos más adelante sobre esto, el Ruach HaKodesh, un regalo del Todopoderoso para nosotros, para justamente soportar todo lo que nos rodea. Perseverancia de los escogidos para que se guarden y podamos permanecer hasta el último día. Amén. Pues bueno, ahí está, y que el Eterno nos siga guardando, nos siga también guiando y sigamos fieles a la voz del Todopoderoso, que es Yeshua, su ungido. Es la voz del Todopoderoso a la cual hay que escuchar y permanecer escuchando. Amén.